Muy buenos días, habla el pastor Ramón Luis Molina, este es tu canal. ¿Qué dice la Escritura? Miren, quiero leer algunos pasajes bíblicos porque voy a tocar un tema que nos va a ser de mucha ayuda. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Dice: ustedes proceden de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Ese era homicida cuando principió y no permaneció firme en la verdad, porque la verdad no está en él. Cuando habla la mentira, habla según su propia disposición, porque él es mentiroso y el padre de la mentira. De la versión de los testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo. En ese pasaje bíblico habla de que el padre, el origen de la mentira, procede de Satanás. Y él es el padre de la mentira. Y siempre que habla con la mentira. Y el concepto de mentira es conducir el error a un razonamiento falso. Decir algo que no es cierto con intención de engañar. Y naturalmente, cuando una persona habla mentira y constantemente habla mentira, pues esa persona se conoce como un mentiroso, que tiene costumbre de mentir. Eso es un mentiroso, tiene costumbre de mentir. Y yo voy hoy a demostrarles a ustedes claramente de que la organización de la Watchtower, los Testigos de Jehová, es una organización que constantemente practica la mentira y constantemente habla cosas que no son ciertas. Para los efectos es una organización mentirosa, no dice la verdad. Ahora, quiero acudir ahora en la Biblia de los Testigos de Jehová a Deuteronomio, capítulo 18, y voy a leer los últimos versículos de ese capítulo 21 y 22. Y dice: y en caso de que digas en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? La pregunta es, ¿cómo la gente sabe cuando Jehová no ha hablado? ¿Por qué la pregunta? Bueno, porque Dios dijo anteriormente que iba a mandar unos profetas que iban a hablar en su nombre y que iban a hablar lo que Dios le mandaba. Ahora el pueblo le dice a Dios: ¿y cómo sabemos cuando el profeta que llega no es un verdadero profeta y Dios no ha hablado a través de ese profeta? Simplemente, cuando habló el profeta en nombre de Jehová y las palabras no sucedan ni se realice, esa es la palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción ha hablado el profeta, no debes atemorizarte de él. ¿Cómo tú sabes cuando un profeta no está diciendo la verdad y está diciendo la mentira? Cuando lo que hablare en el nombre de Jehová, ese profeta, no sucede ni se realiza. Si él dijo algo y lo que dijo no sucede ni se realiza, Dios no ha hablado, no es un profeta de Dios. Lo que ha dicho es una presunción, pero Dios no lo envió a hablar. Y eso vamos a entonces acudir a lo que queremos hablar. Y es concerniente a la Watchtower y sus testigos. Es bien claro que ustedes deben de entender que esta organización es una organización reciente comparada con las organizaciones cristianas que han estado en el mundo.
el líder principal de esta organización fue Carlos Russell. Y esto ocurrió en el año 1800, recientemente. Ahora, ¿qué fue lo que Russell investigó? Russell quiso hacer unos estudios acerca de los eventos de los últimos tiempos, de la escatología y de la venida de Cristo. Y basado en unos números que cogió de aquí, de allá y de diferentes lugares, hizo una profecía que Jesucristo vendría en el 1874. Llegó el año 1874 y Jesucristo no vino. De ahí es que entonces surge la gran idea de un concepto imaginario de que Cristo sí había venido en el 1874, pero había venido espiritualmente. Ese criterio es bien difícil porque decirte que alguien vino, pero vino espiritualmente, y espiritualmente tú no ves los espíritus, pues es una situación bien difícil porque esa verdad, si es verdad, está anclada en la persona que lo dijo. ¿Y por qué lo dijo? No porque vio a Jesús que vino en el 1874, porque él estableció, basado en unos criterios, que vino espiritualmente. Luego él añade que van a pasar 40 años de la siega, basándose en cuando Cristo vino, murió, y 40 años después fue la destrucción del templo. Pues entonces él dice que 40 años después, y esos 40 años después llegan al 1914. Ahora, escuche lo que le estoy diciendo. Él predicó que Cristo vino en el 1874. Y esa prédica estuvo aproximadamente como por 42 años diciéndose que Cristo vino en el 1874, lo cual era una gran mentira porque no ocurrió. ¿Qué decía Russell en cuanto al 1914? Bueno, que en ese tiempo se terminaría de recoger los ungidos, los 144,000, y que venía la destrucción a los gentiles, a la cristiandad y al gobierno. Pero literalmente que todo iba a ser destruido. Por ende, estaba proclamando para ese tiempo la guerra de Armagedón. Posteriormente, cuando llegan los nuevos líderes, cambian el concepto. Y como en 1874 no tenía la fuerza que ellos necesitaban, entonces dijeron que Cristo cuando vino fue en el 1914 y vino espiritualmente. Ahora, voy a acudir a un libro, Apocalipsis, de los Testigos de Jehová, y voy a ir a la página 105 de Apocalipsis. Mire lo que ellos escriben aquí. Previsto el año 1914. Naturalmente, en un párrafo abajo dice, así cuando Russell, el primer presidente de la sociedad Watchtower, se presentó para la adoración matutina con la familia de Bethel en Brooklyn, Nueva York, la mañana del 2 de octubre del 1914, hizo el dramático anuncio: los tiempos de los gentiles han terminado, sus reyes ya han tenido su día. En realidad, el trastorno mundial que empezó fue en el 1914. Lo que Russell estaba diciendo, que ellos no lo dicen ahora, era que ese día todo se iba a ser destruido y que Armagedón vendría y que concluiría el sistema del mundo actual. Ahora, mire, referente al año 1914. Fue en el 606 antes de Jesucristo cuando el reino de Dios terminó. La diadema fue quitada y toda la tierra fue entregada a los gentiles. 2520 años desde el 606 antes de Jesucristo. Terminarán en el 1914 después de Jesucristo. Ahora en el libro dicen que los años
del 1914 llegaron por 2520 años, que se tiró desde el año 607 actualmente, donde ellos dicen que en el 607 antes de Cristo fue la destrucción del templo de Salomón por el rey Nabucodonosor de Babilonia, lo cual es mentira total, porque los arqueólogos y los historiadores han puesto la destrucción del templo en el año 586 y 587 antes de Cristo. También ellos deben de entender, y en sus escritos está, que ellos cogen la fecha de su cronología basado en el año 539 antes de Cristo, cuando el rey Ciro del Medo Persa conquistó a Babilonia. Y esa información viene porque los arqueólogos y los historiadores la dan. Pero los mismos que dan el año 539 también dice que en el 605 fue el primer año de reinado de Nabucodonosor y que en el 586-87 fue la destrucción del templo. De manera que el año que ellos dicen que ocurrió eso, no hay registro histórico. Yo invito a los amigos que hagas una investigación y búscate biblioteca, búscate libros históricos, búscate comentarios, todo lo que tú quieras, referente a cuándo fue que fue destruido el templo de Salomón, y vas a encontrar que ninguno, absolutamente ninguno, te va a dar la fecha del 607. Eso es una cronología exclusiva solamente de la Watchtower y sus testigos. Y esa cronología que ellos dicen que es una cronología bíblica surgió del año 539 antes de Cristo, de la conquista de Babilonia. Y ya en otros videos les he explicado cómo llegó el 539. Ahora, cuando Russell hizo esta cronología, cogió el año 606, aquí mismo lo dice. Dice clara y firmemente la prueba bíblica de que los tiempos de los gentiles es un periodo de 2500 años desde el año 606 y que llegaría al 1914. ¿Por qué Russell cogió 606 y por qué ahora es 607? Cuando Russell tiró los números, los tiró del 606. Y el 1914 surgió del 606. El 1914 no fue el origen retrocediendo hacia atrás para llegar al 606. El año que él encontró, que fue el año que dice que se destruyó el templo, fue en el año 606. Y él tira los 2520 años y los lleva en el 1914. Lo que Russell no sabía, y en aquella entonces lo que estaban con él no sabía, era que cuando el reloj marca los tiempos, en el tiempo antiguo iban descendiendo y luego ascendían. Cuando de 606 bajaban los años, no llegaban al 1, porque no había 0, sino que descendía hasta el año y después subía 1, 2, 3. ¿Qué pasa? Que al no haber el año 0, la suma no lo llevaba al 1914, lo llevaba al 1915. Ese era el año de los 2520 años sin el año 0. Cuando los testigos de la actualidad luego vieron que había un error de un año y que la fecha de la venida de Cristo era en el 1915, por no soltar el 1914, porque hubo una primera guerra mundial y ellos dicen que esa fue la señal. Hermano, las señales nunca están para demostrar que Cristo vino. Las señales son para demostrar que Cristo viene, que es muy diferente, y usted lo puede buscar en el libro Mateo capítulo 24. Ahora, como no son honestos y como siempre hablan mentiras y son profetas falsos, decidieron arreglar el problema, pero en vez de ser honrados y tirar desde el 606
y llegar al 1915 retrocedieron un año. Y entonces pusieron la fecha del 607. Se supone que ellos del 606 adelantaron hasta el 1915, pero retrocedieron. Ahí ustedes pueden ver la falsedad. Por eso es que si usted ve, por ejemplo, en Babilonia la Grande ha caído, la cronología, encuentra el 607, pero hay otra cronología que fue mucho antes, que ahora mismo no me acuerdo en qué libro fue, estaba en el 606. Ahí ustedes están viendo la falsedad de esta organización. Y dice, y ellos mismos lo dicen, mire cómo dicen, Charlie Russell y sus compañeros estudiantes de la Biblia se dieron cuenta con decenios de anterioridad de que 1914 señalaría el fin de los tiempos de los gentiles o los tiempos señalados de las naciones. Aunque en aquellos días no entendieron completamente lo que esto significaba, estaban convencidos. Y dice, sería una fecha de viraje en la historia del mundo. De manera que ellos mismos, dice, providencialmente aquellos estudiantes de la Biblia no se habían dado cuenta de que no hay año cero entre entre antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Después, cuando por investigación se hizo necesario ajustar el 606 de antes de Jesucristo, lo ajustaron al 607. El año cero también fue eliminado, de modo que la predicción 1914 quedó correcta. No quedó correcta, porque el año que tenían que poner era el año 1915. Pero a través de engaño retrocedieron la cronología. Ahí estamos viendo que primero decían que era en el año 1874 que Cristo vino. Tuvieron como 42 años anunciando eso, pero no se cumplió la realidad. Luego los nuevos dirigentes dijeron no, que fue en el 1914 que Jesucristo vino. Y naturalmente, una venida invisible porque nadie lo vio y nadie lo ha visto. Ahora, Russell murió en el 1916 y después vino otro líder que se llamó Rutherford. Y Rutherford entonces anunció que en el 1919 empezó a elegirse los 144,000. Los ungidos, los que van a reinar en el reino de los cielos, que eso es una falacia, eso es una mentira, eso es un engaño, privándole a los demás hermanos lo que por gracia en Cristo le pertenece. Y entre lo que se estuvo anunciando fue que desde el 1919 y cogieron la parábola de los talentos o de las monedas, que salió el hombre a buscar trabajador y encontró uno a tal hora y le dijo, y hasta las 12. Entonces tiraron desde el 1919 12 años que lo sacan de ahí, porque ellos sacan las profecías de donde ellos quieren. Y le llevó al 1931. Y por 4 años más, hasta el 1935, dijeron categóricamente que los ungidos de los 144,000 ya habían sido elegidos. Y que ya después del 1935 no habían ungidos. Ahora, tengo aquí una cita de la Atalaya del 1 de febrero del 1999, página 19. Dice de la siguiente manera: en una graduación de Galat de 1970, Frederick Frank, entonces vicepresidente de la asociación Watchtower, fíjense que esto lo están escribiendo en el año 1999 y este evento ocurrió en el 1970. Y Frank en ese tiempo era el vicepresidente porque luego llegó a ser el presidente de la organización. Habló a los estudiantes sobre la posibilidad de que ellos, que pertenecían todos a las otras ovejas, esa es la muchedumbre que va a reinar según ellos en el paraíso en la tierra, con esperanza terrenal,
bautizaran a alguien que luego dijera ser el resto de los ungidos. ¿Podría suceder eso de que después del 1935 alguien se bautizara y dijera que es uno de los ungidos? Pues bien, explicó que Juan el Bautista era de las ovejas y bautizó a Jesús y algunos de los apóstoles. A continuación preguntó si todavía se estaba llamando a miembros del resto de los ungidos y dijo, no más incorporaciones. Dijo, esa llamada terminó entre el 1931 y el 1935. Ya no se añade a nadie más. Entonces le preguntan, ¿y quiénes son entonces? Pregunta él, ¿y quiénes son los pocos nuevos hermanos que participan del emblema de conmemoración? Si pertenecen al resto son reemplazos, no son nuevos incorporaciones, sino reemplazos porque aquellos por los que se han apartado. Entonces la enseñanza fue que todos los ungidos fueron elegidos hasta el 1935. Es bien importante que ustedes entiendan algo. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, usted va a encontrar que todo lo que es la gran tribulación y los eventos de la gran tribulación, que son eventos apoteósicos, todos ellos se los aplican desde el 1919, como si ya hubiesen ocurrido. Cuando usted busca en la Biblia un pasaje como que dice que salió un rey del abismo y las langostas salieron, ellos dicen que el rey del abismo es Jesucristo y que ellos son las langostas. Bueno, en eso yo creo que tienen razón. Son las langostas y ese rey del abismo no es de Jesucristo. Yo lo garantizo que no es Jesucristo. Entonces, como desde el 1914 ellos dijeron que esa generación no pasaría, ¿qué edad ellos le daban a la generación que no pasaría? Bueno, se supone que una persona que haya vivido en el 1914 y que haya tenido por lo menos 15 años en el 1914, a eso se referían, a los que vieran y entendieran lo que estaba ocurriendo. ¿Y cuál era el texto que ellos usaban para cuánto duraría una generación? El Salmo 90, 10. Los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos 80. ¿Qué pasó? Que como si usted tira desde el 1914, una persona de 15 años a 80 años, serían 65 años. Con eso quiere decir que, desde el 1914 para 80 años, si una persona tenía 15, sería en el año 1965 que duraría esa generación. Como pasó en 1965 y no ocurrió nada y la generación pasó, entonces dieron las personas que nacieran en el 1914. Y naturalmente, si usted tiraba desde el 1914, una generación de 80, vendría siendo como en el año 1995. Y esa generación pasó y no ocurrió nada. Como ya no tenían respuesta para esa generación que no pasaría, entonces ahora se inventaron lo de traslapar, que es un invento. Y naturalmente ese invento no tiene fuerza y no tiene validez porque ellos mismos habían admitido por muchos años que los ungidos habían sido seleccionados hasta el 1935. De manera que si una persona es de los ungidos, porque el ungido tiene que estar para el día del Armagedón cuando empiece en esos eventos, pues una persona en el 1935, para ser bautizada y ser un ungido, no menos de 20 años tendría. Así que si tenía 20 años y estamos en el 2021, sume y usted verá que llega como en el 106. No hay ungido ya. La Watchtower no tiene ungido. Y está haciendo un invento de nuevos ungidos. Mire, todos los del cuerpo de gobernantes, ninguno es ungido según lo que ellos creen. Porque ninguno de ellos fue antes del 1935. Fueron después del 1935. Y todo el que entró después del 1935 es una falsedad. No son ungidos. No son verdaderamente ungidos.
La generación pasó y no ocurrió nada. Ahora, en el 1925, Rutherford dijo en un libro que tiró, Millones que ahora viven no morirán jamás, que los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, resucitarían en el año 1925. ¿Qué hicieron? Bueno, que en vista de que resucitarían, le hicieron una casa en San Diego, California, que se llamaba Betzarim, la casa de los príncipes, para que cuando los patriarcas resucitaran, vivieran en esa casa. Quiero decirle que los patriarcas no resucitaron en el 1925 y en el 1942 Rutherford murió en esa casa porque cogió la casa para él y vivía en esa casa. La verdad es que uno se queda asombrado con todas las mentiras y todos los engaños que están ocurriendo en esta organización. Ahora, en el anuario de los testigos de Jehová del 1987, que lo tengo aquí, en la página 131, mire lo que dice, para que ustedes vean que esto sucedió. En la página 131 dice, pruebas severas durante el 1925. El año 1925 comenzó de manera muy prometedora con el nuevo hogar Betel y las fábricas en Berna. Los hermanos estaban contentos y se les estimuló a seguir adelante con la obra. Sin embargo, algunos de ellos tenían sus propias convicciones personales con respecto al año 1925. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Si los hermanos y los miembros tenían una opinión sobre el 1925, fue porque su líder y su organización le habían sembrado esa semilla. No fue que eran unas convicciones personales en cuanto al 1925, que ellos empezaron a querer cosas. No. La organización que se llaman ser los ungidos de Dios, los profetas de Dios, que hasta ahora no han dicho una verdad, todo lo que han dicho es una mentira. Y el profeta se conoce por lo que dice. Si lo que dice no se cumple, no se realiza, Dios no los ha enviado. Ahora, dice, sin embargo, dice, se dejarían amonestar por los comentarios que aparecieron en la Torre del Vigía en inglés del 1 de enero de 1925. En ella se daba la siguiente advertencia. En el año 1925 está aquí. Los cristianos han estado esperando con gran expectación este año. Muchos han contado confiadamente con que todos los miembros del cuerpo de Cristo serán cambiados a gloria celestial durante el año. Esto puede que suceda o puede que no. A su debido tiempo Dios cumplirá sus propósitos concernientes a su propio pueblo. Los cristianos no deberían estar tan profundamente preocupados acerca de lo que puede ocurrir durante este año, que dejan de hacer gozosamente lo que el Señor les ha dicho que hagan. Al igual que otro, Jacob Weber, quien era el responsable del departamento de servicio en Betel, no le impresionó el artículo. Estaba tan seguro de que todos los ungidos serían glorificados en los cielos hacia el final del año, que inició un programa de liquidación. Envió grandes cantidades de literatura a las congregaciones sin que éstas les hubiesen pedido y dio instrucciones de que se distribuyesen gratuitamente en el territorio antes de que concluyera el año 1925. Todos los esfuerzos que los hermanos de Betel hicieron para razonar con él no tuvieron ningún éxito. Finalmente no solo dejó Betel, sino también la verdad y causó mucha congoja entre los hermanos a través del país, arrastrando a muchos con él. Algunas congregaciones fueron reducidas a menos de la mitad del tamaño que tenían antes. Otra situación triste salió a la luz dentro de la familia Betel. Algunos habían cometido actos inmorales. Los actos inmorales están desde siempre en la organización de los testigos de Jehová. Yo quiero decirle que Jacob Weber no dejó la verdad, dejó la mentira. Y ellos, los que están tratando de decir en este comentario, en este anuario,
es que Weber y otros más tuvieron sus propios criterios del año 1925. Entonces ellos tiraron en una atalaya que puede ser que en ese tiempo, pero siempre dejan una puerta cuando dice, a lo mejor sí, a lo mejor no. Miren, lo que ellos creían, lo creían porque la organización decía que en el 1925 iban a resucitar los patriarcas. Y no solamente eso. Rutherford había escrito un libro que decía millones que ahora viven no morirán jamás. Y decía eso. Y no solamente eso. En San Diego, California, hicieron una casa para hospedar a los patriarcas. No eran unos caprichos de esta gente, ni era que ellos lo habían dicho. Y llegó el 1925, ¿ustedes saben qué? No ocurrió nada. Entonces ese hombre se vio tan, ¿verdad?, tan humillado en la mentira y el engaño que salió. Y no solamente él, salieron un montón de ellos. Y abandonaron esa organización que no tiene ni un pelo de verdad. Lo que sí tiene es mucha mentira. Mucha mentira. Y eso fue en el año 1925. Quiero tocar otro punto. Tengo tanto. Voy a tener que hacer una continuación de esto. El año 1975. En el año 1975, Franz y toda la organización dijo que se iban a cumplir 6.000 años de historia desde la creación de Adán. Y en el 1975, 6.000 años de historia. Y después venía el milenio. Por ende, dijeron, como ellos dicen todo el tiempo las cosas, pero quieren ocultar cosas, que en el 1975 iba a ocurrir el Armagedón. La gente vendió las casas, la gente, muchos años de eso dijeron que no iban a estudiar nada, que no se iban a casar, no iban a hacer nada. Llegó el año 1975 y fue un fracaso total. Yo quiero decirle a los amigos y a los hermanos que me están escuchando, en esta organización ninguna de las profecías ha tenido validez y no ha sido segura ni certera. Todo ha sido mentiras y engaño todo el tiempo. No sé cómo un grupo de personas se aferra a algo que no tiene una veracidad, que todo es un engaño. Esto es una debacle lo que hay en esta organización. Son hijos del padre de la mentira. Sí, porque el padre de la mentira es el padre de toda la mentira y de toda lo que no es verdad. La organización lo que ha predicado es la mentira por largos años. Testigo, despierta ya. Todavía estás a tiempo. Bueno, es un placer. Amigo, hazte parte de este ministerio y suscríbete. Dale a la campanita también. Y cada vez que yo tire un mensaje, lo vas a recibir. Bendecidos.